Pues nada, buenas tardes. Soy José María Ortí, el presidente de la Casa de Aragón en Madrid. Como en años anteriores, participamos en la Semana de la Ciencia e Innovación de Madrid, este año con el título Médicos aragoneses frente al COVID-19, con dos ponencias de José Ángel Satué y Marco Escribano, dos médicos aragoneses que nos contarán sus experiencias en primera fila en estos meses de pandemia en sus hospitales aquí en Madrid. José Ángel es de Huesca, capital, licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza y actualmente médico internista en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. José Ángel ya lo conocéis algunos porque estuvo invitado por Carlos Moore en una conferencia de salud y montaña dentro de los actos de celebración del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Marco Escribano, también de Huesca y licenciado por la Universidad de Zaragoza, médico físico rehabilitador del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, ha sido deportista élite en el balonmano Huesca durante 7 temporadas. Como moderador intervendrá Tomás Marco, socio de la Casa, farmacéutico, funcionario de salud pública del Gobierno de Aragón, especialista en análisis clínicos y recientemente jubilado. Se ha jubilado regentando su farmacia en Fuengirola, donde fue presidente de la Casa de Aragón de la Costa del Sol. En primer lugar va a intervenir José Ángel Satué con la ponencia que nos va a exponer. Seguidamente Marco Escribano. Una vez finalizadas las ponencias de los dos, pues intervendrá Tomás Marco, que recopilará un poco lo que se ha hablado y dará paso a las preguntas. Para las preguntas hay un botoncito que pone reacciones en la parte inferior. Levantáis la mano. No somos muchos, pero yo creo que es importante levantar la mano para que os demos paso y hagáis la pregunta que queréis. Cerrará el acto Antonio Miranda, directivo y coordinador del acto, de este acto. Y nada más por mi parte, agradecerles su presencia y agradecer a todos los colectivos que han estado pendientes durante estos meses de pandemia. Si hay, mis disculpas por adelantado porque es la primera vez que hacemos un acto por Zoom. Entonces, pues el desconocimiento técnico es bastante. Entonces, ya disculparán si hacemos algún pequeño fallo. Paso la palabra a José Ángel Satué. Hola, buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación, José María, y agradecer a la Casa de Aragón que me vuelva a invitar. Es un honor para mí, especialmente a Antonio Miranda, que fue el que me propuso participar en esta jornada. No sé si se me oye bien, espero. Bueno, pues voy a poner una pequeña presentación sobre la que voy a basar lo que os cuente. Como has comentado, pues bueno, yo nací en Huesca en el año 65, no voy a ocultar mi edad a estas alturas, y bueno, viví 5 años en un pequeño pueblo cerca de Sabiñánigo, Javier Latre, donde mis padres eran maestros rurales. Luego, con 5 años, nos mudamos a Zaragoza, donde crecí y fui al colegio, instituto y posteriormente a la universidad a cursar medicina. Cuando acabé, pues bueno, me vine a Madrid buscando la mejor formación posible, hice la especialidad de medicina interna el 12 de octubre y bueno, posteriormente trabajaba en urgencias en el Hospital de Alcorcón y desde hace 16 años pues trabajo en el servicio de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada. O sea que llevo 30 años en Madrid, 3 hijos madrileños, pero bueno, mis raíces aragonesas ahí siguen y muy orgulloso, por supuesto, de colaborar con vosotros en lo que pueda. Y bueno, ¿qué decir de la COVID? Pues, a ver si consigo. Bueno,
A ver, no pasa la pantalla. Vaya por Dios. Ah, sí, ahora sí. Ha ido con un poco de retraso, perdón. Bueno, pues yo trabajo, como os digo, en el Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada es una ciudad de 200.000 habitantes que está situada al sur de Madrid. Nuestro hospital, bueno, tiene unas 350 camas habitualmente en funcionamiento que, bueno, se flexibilizan pues en distintas épocas, por ejemplo, en época de gripe, pues se abren más camas. En verano normalmente al operarse menos, etcétera, se cierran, ¿no? Entonces, bueno, en diciembre pues afrontábamos un año más o menos normal con, bueno, con una epidemia de gripe que se retrasó, incluso para Navidad pues nos dejó hacer alguna pequeña broma, pues la típica foto que te haces antes de irte a tu tierra de vacaciones a pasar unos días con la familia, ¿no? Y bueno, pues yo justamente el día 1 no tenía guardias, ese era mi turno de descanso y como todos pues nos despertamos ese día más o menos resacosos con la noticia de que había surgido una epidemia, pues bueno, un nuevo virus en Wuhan, en China, ¿no? Que bueno, pues entre las neblinas de la noche anterior, el aperitivo escuchando a lo mejor el concierto, los que no estábamos de guardia, claro, porque no debemos olvidar que en nuestro oficio, como en tantos otros, véase hostelería, etcétera, pues se trabaja todos los días y si uno está descansando es porque hay otro haciendo el turno correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues la importancia que pudimos darle, pues fue la que ese día tuviéramos, ¿no? Y bueno, empezó a pasar el tiempo, realmente pensábamos que eso podía seguir ahí, aunque veíamos cómo construían un hospital muy rápido, lo cual no dejaba de ser inquietante. Pero bueno, yo recuerdo todavía, ahora hace poco me encontré con un amigo que nos habíamos visto el 8 de enero y que todavía se acordaba que le había dicho, bueno, me preguntó, ¿este virus va a llegar aquí? Y digo, pues mira, no tengo ni idea, pero como llegue sí que es verdad que es muy contagioso. Bueno, entre que China está en el otro lado del mundo, que también es verdad que ha habido un poco efecto Pedro y el Lobo en el sentido de que se avisa tantas veces de tantos nuevos virus, pues la experiencia anterior con el SARS-MERS, que bueno, realmente ya hubo una época, esa época me pilló a mí trabajando en urgencias, que todo paciente que venía de Oriente, de China o países de Oriente Medio, de Asia, pues se recibía con un protocolo especial. Afortunadamente aquel virus no era tan contagioso, ¿no? Se supone que hay unos mecanismos, hay un organismo europeo de control de enfermedades que se llama el ECDC, no es un grupo de rock, pero hay que decir que en esto pues a lo mejor canto un poquito, porque bueno, cuando quisimos darnos cuenta, la OMS también es verdad, pues eso, que lo que decíamos, lo había advertido tantas veces que a lo mejor esta no se lo tomó en serio. En fin, el típico cuadro que se dice de queso de Gruyère que va atravesando pues los distintos agujeros y al final un problema que parecía irrelevante pues acaba siendo un problema gordo, ¿no? Cuando además estábamos todavía aquí pues en plena gripe estacional y este pues es un virus que es bastante fácil de confundir con una gripe cuando da síntomas hasta que se complica, claro. Entonces ya a finales de febrero, bueno, a raíz de cambiar los protocolos y empezar a hacerse muestras, vamos, después del famoso paciente alemán este de la Gomera, que fue el primer paciente en suelo español que se creía, que luego se ha visto que había un caso anterior, pues nos despertamos con que había un primer caso aquí en la UCI de Torrejón, ¿no? Y bueno, ahí estábamos ya un poco en una calma tensa. Es verdad que había ya algunas neumonías en los hospitales que eran un poco atípicas, que eran gripe negativas, pero bueno, todavía no teníamos la posibilidad de diagnosticarlas, ¿no? Y bueno, de repente llega marzo y en la primera semana de marzo pues empieza la guerra, ¿no? Yo siempre, eh, mm, vamos, me acuerdo que en el Facebook puse un post que decía, bueno, pues un poco en plan Churchill, ¿no? De nunca tantos han debido tanto a tan pocos. Pongo aquí esta foto que es la única que tengo de la época de trabajo ahí en plena planta COVID, con mi uniforme reglamentario de ese momento para atender a los pacientes
con esta enfermedad, que bueno, como veis, pues era una bata de papel con una especie de delantal de plástico y bueno, doble capa de guantes. Es verdad que llevábamos una mascarilla FP2 debajo de la quirúrgica porque pues esa época estábamos sin apenas material. A ver, no es que en los hospitales no hubiera material para atender pacientes con enfermedades respiratorias, sino que es que a lo mejor podíamos tener 5 tuberculosis, algún sarampión al año en un hospital mediano. Que claro, la necesidad de este tipo de equipos pues era muy pequeña. Esta necesidad, cuando empezaron a llegar los casos, que fue un auténtico tsunami, una auténtica ola, pues las necesidades de material se multiplicaron por 100. Nosotros, por ejemplo, claro, entrábamos en un momento dado a ver a los pacientes, pero quien más riesgo tenía de contagio eran, por ejemplo, las enfermeras y las auxiliares que estaban más tiempo con los pacientes. En ellas se priorizó los equipos, digamos, más buenos, las batas más impermeables, etcétera. Yo en toda la primera ola no vi un mono de esos de los que salen por la tele y bueno, ahora creo que los llevan en la UCI y poco más, ¿no? Y bueno, pues así nos enfrentamos a esto. La verdad es que los pacientes, a la primera semana de marzo ingresó el primer paciente, la segunda teníamos 10, la siguiente 40, la siguiente 100 y de repente, pues bueno, ya sabéis un poco lo que pasó, hubo que darle la vuelta como un calcetín a todos los hospitales. Nosotros llegamos a tener 500 pacientes en el hospital, 50 en la UBI cuando normalmente había 12 camas, hubo que abrir el IFEMA, o sea, tuvimos que volver a soluciones que casi eran de hace 100 años, ¿no? El hospital de la izquierda es el de la gripe española y el de la derecha es el pabellón, el primero que se habilitó en IFEMA, ¿no? Fueron días muy duros, la verdad es que fueron 2 meses, por eso, en mitad de marzo a prácticamente final de abril, estuvimos trabajando 6 días sobre 7, librando uno, que no desconectabas, pues no desconectabas porque te ibas con los pacientes en la cabeza y bueno, y seguías pensando en ellos, pensabas que habría pasado mientras tú no estabas, eso el día que no tenías guardia, que bueno, pues muchas veces estabas en tensión las 24 horas, porque claro, si te llamaban por un paciente que se ponía malo de repente, pues bueno, tenías que ponerte el equipo inmediatamente, en fin, que era un estrés añadido, ¿no? Entre medias mensajes de ánimo, por ejemplo, esto pues lo decían los niños de mi casa, que bueno, cuando salías pues te levantaba la moral, ¿no? Los aplausos de las 8, que la verdad es que era bastante emocionante todas las noches, hasta si te caía alguna lagrimilla, ¿no? Y bueno, pues esa curva que fue creciendo, que parecía un momento dado ahí a finales de marzo, que a pesar del confinamiento no había manera de doblarla, no veíamos salida a la crisis. Tal vez fuera de Madrid no se vivió realmente como se vivió aquí, pero bueno, yo recuerdo los peores días. Cuando iba al hospital solo me cruzaba ambulancias y coches fúnebres, y era pues, realmente deprimente, ¿no? Probablemente el confinamiento fue duro, pero llegó aquí tarde, quizá eso salvó al resto de España de tener unas cifras tan pavorosas como aquí, ¿no? Y bueno, poco a poco, con el esfuerzo realmente de todos, no solo de los sanitarios, porque bueno, también fue el mérito de todos los trabajadores esenciales, pues también tenían mucho riesgo, pues bueno, pues los policías, los cajeros, el personal de farmacia, el personal de limpieza, pues todos los que mantenían todos los pues, camioneros, la distribución, en fin, los transportes públicos básicos. Conseguimos doblegar la curva, ¿no? Y finalmente, pues a finales de marzo, el 2 de abril concretamente, fue el pico de pacientes ingresados, que llegó a haber 16.000 pacientes en camas de todo Madrid, en camas normales. En las UCIs pues llegó a haber, pues se fueron prácticamente 1.600, cuando las camas de UCI que había en Madrid antes de la pandemia eran entre 500 y 600, lo que eran las UCIs médicas. Luego había otras para posoperatorios y tal. Por eso hay gente que cuando yo le ponía esta o la pongo esta gráfica en algunas charlas no lo entienden. Dicen, pero ¿cómo que hubo 300%
de pacientes en las UCI? Pues sí, porque se puso camas de UCI en las bibliotecas, en los gimnasios. Bueno, Marco seguro que también tiene experiencia de eso, vamos. Y en nuestro hospital se puso una carpa que la puso el ayuntamiento en el parking de la entrada, o sea que cuando aparcabas el coche te pasabas por ahí a ver cómo iba la cosa. Si estaba muy llena es que había muchos pacientes esperando cama en urgencias y había que dar por las altas que fueran posibles, ¿no? La presión era tremenda, ¿no? Y bueno, esta era la ola COVID. Pero claro, ¿qué pasó por el camino? Pues que muchos pacientes urgentes no COVID pues no llegaron al hospital, lo que se llama la mortalidad añadida, porque claro, mucha gente, pues desgraciadamente, si no había ambulancias para los traslados, los infartos a lo mejor no llegaban al hospital o no se llegaban a diagnosticar, ¿no? Esa es un poco la segunda oleada. La tercera oleada, pues yo, por ejemplo, llevo una consulta de insuficiencia cardíaca de paciente crónico. Durante 2 o 3 meses las consultas de los hospitales estuvieron cerradas. Los quirófanos estuvieron cerrados porque hubo que cerrar toda actividad que no fuera el COVID. Entonces, ahí esos pacientes crónicos se descompensaron, luego han venido peor. Incluso sabemos pues, que ha fallecido gente, claro, pues cánceres que no se han visto en este tiempo. O sea, que no solo es el COVID, no hay que olvidar lo demás y bueno, ese es el reto, yo creo, en esta segunda ola, ¿no? Y bueno, luego pasó un poco esto, ya pudimos un poco ir hablando con los medios, fuimos incluso un poco profetas en nuestra tierra, e incluso, bueno, pues fuera de aquí, en otros países hubo, yo me acuerdo que mandé una foto, de hecho mandé la foto esa con mi equipación al New York Times y no sé si les dio tanta vergüenza o qué, que vinieron incluso a hacerme una foto. Y bueno, me cogieron un pequeño post en mi inglés macarrónico de Web Translator, como hicieron ahí un homenaje a pues, lo mismo que hicieron cuando el 11S a aquel momento, pues bueno, un poco en agradecimiento y fue un honor también salir ahí, ¿no? Llegó el verano, la verdad es que en julio prácticamente, bueno, aunque quizá la desescalada fue rápida, sobre todo aquí en Madrid, pero la verdad es que a finales de julio no había prácticamente pacientes COVID ingresados nuevos. Lo que había era pues, los que estaban en la UCI con secuelas o en rehabilitación con secuelas, que de eso sabe más y ha visto más Marco, seguro, ¿no? Y bueno, todos los que pudimos, porque claro, siempre hay alguien como Diego que se tuvo que quedar ahí de turno a cubrir turnos, pues nos fuimos, que la verdad que este año lo necesitábamos más que nunca y fuimos con la familia y bueno, intentamos desconectar, aprovechamos para volver a ver esos paisajes, esa naturaleza que ahora mismo el aire libre es algo impagable, como digo yo, vamos a pagar por quitarnos la mascarilla, pues ver la zona ahí de Ordesa, de al lado, pues en fin, aprovechar un poco para quitarnos el estrés y la angustia de estos meses, ¿no? Y bueno, después del verano y de haber conseguido desconectar los que pudimos, que yo en eso también me considero privilegiado porque hubo gente que, claro, tuvo que recuperar después de estar tiempos cerrados, etcétera, pues, su trabajo, echar el resto, etcétera, pues en septiembre yo, por ejemplo, cuando vuelvo al hospital, pues me encuentro que había prácticamente 2 controles, o sea, unos 50 pacientes ingresados. Poco a poco, en un goteo continuo, pues en julio-agosto habían ido subiendo los casos, ¿no? Entonces era un poco esto como un déjà vu, ¿no? De, bueno, no me lo puedo creer si lo habíamos dejado también, ¿qué ha pasado, no? Y bueno, aquí llegó la segunda ola. A mediados de septiembre la cosa se estaba complicando. Teníamos pues ya nosotros 100 pacientes COVID. Hubo que desdoblar la UCI otra vez, de 12 camas pasar a 24, con el esfuerzo que eso lleva y empezaron a habilitarse medidas de confinamiento por zonas básicas de salud en Madrid. Como veis, esta segunda ola prácticamente tocó techo aquí en Madrid el 25 de septiembre. Estos son cifras de un grupo de internistas especialistas en infecciosas que suman los ingresados en los hospitales, tanto en plantas normales como en UCI, que bueno, muchas veces nos da el retrato, la foto, yo creo, más fiable del día a día, independientemente de que se hagan más o menos test o que sean más PCRs o que sean test de antígenos, ¿no? Y bueno, gracias a esas medidas y yo creo que también un poco el autoconfinamiento, que la gente se ha tomado más en serio que esto, si no, podíamos volver a una segunda ola casi tan brutal como la primera, pues
pues se ha aplanado la curva. Como veis, la cifra de ingresados en UCI es lo más preocupante porque prácticamente están ocupadas todas las camas que había prepandemia, ¿no? Esta sería la curva de ingresados comparando la de la primera ola, que como os dije llegó a haber 16.000 pacientes en hospitalización normal, ahora el pico fue de 3.700. Bueno, gracias a que se ha parado esto, pues no se ha suspendido el resto de actividades, es verdad que se han retrasado algunas operaciones, etcétera, pero nosotros, por ejemplo, estamos luchando como gato panza arriba para no suspender las consultas, etcétera. Es verdad que en primaria llevan desde agosto desbordados, pero bueno, es cierto que es que no ha habido el refuerzo, de hecho no se llegaron ni a cubrir muchas veces las ausencias por vacaciones, sea porque no hay médicos o bueno, pues porque a lo mejor no se ha facilitado que la gente se quedara. Muchos residentes acaban y se van a otros países o otras autonomías que se consideran mejor tratados. Que bueno, esto no solo pasa en Madrid, pero bueno. Y ahí estamos, como digo ahora mismo, con una ocupación de las UBIs prepandemia del 107%. Y con una situación ahora mismo pues bastante preocupante. Yo creo que ahora mismo es más preocupante en el resto de España que en Madrid, salvo Galicia y Extremadura y Comunidad Valenciana, porque en Madrid yo creo que ya digo que llegamos un poco al pico y vamos en fase descendente. En el resto de España, desgraciadamente, por ejemplo en Aragón, pues parece que estamos todavía en fase ascendente. Hoy decían que la incidencia acumulada estaba empezando a bajar, ojalá que este sea el pico de la ola y bueno, con las medidas que se están proponiendo sea suficiente, porque bueno, ya estáis viendo que en muchos países de Europa están volviendo a un confinamiento duro como hubo aquí en marzo-abril. Vamos a ver si se puede parar y bueno, pues si no, veremos a ver qué se puede hacer. Y bueno, esta es la situación actual ahora mismo. En mi hospital, por ejemplo, estamos en una calma tensa. Es verdad que no estamos al 100% de ocupación, pero como digo yo, ahí están las camas preparadas para si hace falta otra vez volver a triplicar habitaciones, que evidentemente no sería lo deseable. Y nada más, yo hasta aquí os he contado. A ver si quito perdón, a ver si puedo. Ahí, quito ya la preparación. No se te oye, José María. O ya pasa a Marco, ¿no? A ver, muchas gracias, José Ángel. Pasamos la palabra a Marco. Perfecto, pues voy a compartir mi pantalla. No sé si la veis bien. Sí, perfecto. Bueno, pues lo primero, igual que José Ángel, agradecer que me hayas invitado a estas jornadas, que bueno, yo nunca he tenido la suerte de estar dentro de la Casa de Aragón, así que me he perdido una buena oportunidad. Espero que cuando todo esto pase, pues podamos conocernos en persona y pueda ir. Después de lo que ha contado José Ángel, pues voy a contaros un poquito mi experiencia. Yo no estuve tan frente al COVID, sino que estuve más de lado, intentando ayudar en lo que pude. Y bueno, pues voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia y lo que hemos hecho desde el servicio de rehabilitación y lo que estamos haciendo ahora un poco con los pacientes de COVID. Bueno, para los que no me conozcáis, que sois la mayoría, pues yo nací en Huesca en el año 92, tampoco oculto mi edad, y estudié la carrera en la Universidad de Zaragoza, los primeros años en Huesca, y bueno, pues ahí pongo la foto del Palacio de los Deportes y la Facultad de Medicina de Huesca, que eran mis dos casas donde más horas pasaba. Y bueno, una vez terminé la carrera, hice el examen MIR y bueno, cogí plaza de Medicina Física y Rehabilitación, que es la especialidad que estoy haciendo en el Hospital Clínico San Carlos. Mi especialidad son 4 años y estoy ya en el último año. En principio, si todo va bien, en mayo del 2021, pues terminaré y tendré mi título de especialista. Como ha contado un poco José Ángel, pues empezamos a escuchar cosas sobre el COVID pues en enero, febrero, pero parecía que estaba en la lejanía, y es en marzo de 2020 cuando de verdad nos salpica. A mí me pilla, pues aquí podéis ver dos fotos, una con mis compis y otra yo solo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de
de Toledo. En todo el plan de formación de la especialidad pues tenemos alguna rotación obligatoria. Una de ellas es en este hospital de parapléjicos, que todo el mundo de la especialidad dice que es la rotación más bonita. Y yo tuve la mala suerte pues que iba a rotar los meses de marzo y abril por allí, y a los 8 días de estar allí pues nos hicieron volver a nuestro hospital y se suspendieron todas las rotaciones de los residentes. Pues a principios de marzo se declara el estado de alarma, me toca volver al Hospital Clínico San Carlos, se cierran todo lo que son las consultas de rehabilitación, se suspenden los quirófanos, se cierran nuestros gimnasios, todos los tratamientos de los pacientes se suspenden, y todos los médicos, sobre todo los residentes, pues nos ofrecemos voluntarios para echar una mano donde sea, ¿no? Nos enfrentamos a tener que estudiar una enfermedad completamente nueva, de la que no se conoce prácticamente nada, que hay muy poca literatura, y la que hay pues está en chino, algunos artículos traducidos al inglés. Obviamente sobre rehabilitación, que va destinada a las secuelas, pues es una enfermedad que se acaba de descubrir, casi no hay prácticamente nada publicado, y nos enfrentamos a nuevos retos, además de, por ejemplo, cómo se pone un EPI, ¿no? Pues yo, en mi caso, no suelo trabajar con estos equipos de protección, salvo en algún caso que vamos a ver algún paciente aislado, pero es muy raro, ¿no? Entonces, pues nos enfrentamos a esa nueva novedad, y otra nueva novedad que también nos hemos tenido que enfrentar muchas veces sin estar preparados con medios suficientes, es a la telemedicina, ¿no? Como digo, los médicos residentes somos asignados a la urgencia y a la planta, a echar una mano donde se haga falta, ¿no? Pues yo pienso en lo que hacíamos era un poco echar una mano a gente que de verdad sabía lo que hacía, como José Ángel, pues nosotros le ayudábamos a ponerse, quitarse el EPI, a hacer los evolutivos y a lo que hiciera falta, ¿no? Todo el hospital se convierte en COVID. Como bien ha dicho José Ángel, se habilitaron nuevos espacios para la UCI, para la hospitalización. En nuestro caso, el gimnasio de rehabilitación no se llegó a utilizar porque es un espacio que está en un sótano muy cerrado y decidieron que no, pero la gran mayoría de hospitales, como los gimnasios es un espacio grande, pues se ha utilizado. Y pues empiezan a surgir un gran número de interconsultas para hacer rehabilitación de los pacientes ingresados por COVID. Marzo y abril, pues estamos ahí 2 o 3 semanas. Aquí tenéis algunas imágenes intentando ayudar en la planta, en las urgencias, tanto COVID como no COVID. Y bueno, un pequeño algoritmo tenemos aquí. Si hay dudas, preguntar a la gente que sabe, como José Ángel. Nos enfrentamos a unas urgencias saturadas, además con mucho personal infectado, aislado y de baja. El hospital al 150% de su capacidad, como he dicho, con muchísimos espacios que normalmente no se usan para otras cosas, habilitados para pacientes COVID. Y yo llegué a vivir pues días de finales de marzo, principios de abril, en lo que es la urgencia COVID, pues había más de 200 personas en la sala de espera, bastante malas, esperando opción de ingreso, y no había opción de ingreso porque el hospital estaba lleno. Es verdad que cuando se abrió IFEMA, pues eso nos dio un poco un balón de oxígeno para esos pacientes un poquito más leves, pero que requerían un seguimiento, mandarlos allí. Desde rehabilitación lo que hemos tenido es mucho trabajo con los pacientes ingresados, la gran mayoría porque desarrollan síndromes de inmovilidad y polineuropatías asociadas a pues, estar mucho tiempo en la UCI. Nos hemos enfrentado, como he dicho, a la teleconsulta, y también se llegó a hablar de si nos íbamos a ir a IFEMA. Algunos compañeros míos fueron como médicos generales a IFEMA y nosotros estuvimos muy cerca de ir como médicos rehabilitadores para toda esa gente que había allí, pues intentar que hicieran algo de rehabilitación y que se fueran a casa con una mejor capacidad funcional. Entrando ya un poco en ciencia, que es la Semana de la Ciencia, pues he querido contaros un poco lo que hacemos en rehabilitación. En principio, la fisioterapia respiratoria está desaconsejada por las principales sociedades de rehabilitación cardíaca y la Sociedad de Neumología, excepto en casos seleccionados, porque se ha visto que en neumonía no disminuye la mortalidad y pues son técnicas en las que se pide al paciente que haga fisioterapia respiratoria y que hay mucho riesgo de contagio. Entonces, pues hay que evitar unas exposiciones innecesarias y valorar siempre el riesgo-beneficio. Y bueno, aquí tenéis algunas de las patologías en las que se usan, sobre todo los pacientes que
que tiene una hipersecreción o incapacidad para una tos eficaz, ¿vale? O para ayudar en la fase de retirada de la ventilación mecánica. Con los casos leves, lo que hacíamos, pues, con la gran mayoría, también para no exponer a los fisioterapeutas, era darles una tabla de ejercicios. Muchas veces, como ha comentado José Ángel, los que más entraban eran los enfermeros o enfermeras, eran ellos los que les facilitaban esa tabla. Además, pues subimos varios vídeos que se podían ver en la televisión interna del hospital, tanto con ejercicios respiratorios como de movilidad. En los casos moderados, pues sí que el fisioterapeuta ayudaba con algo de movilizaciones. A los pacientes pues le pedíamos que estuvieran el mayor rato que toleraran en bipedestación, con el cabecero elevado, ya que eso pues, mejoraba la ventilación, perfusión, y además pues ese apoyo que teníamos con la televisión. Respecto a los casos graves en la UCI, que han sido los que más trabajo nos han dado y nos siguen dando, pues estos son un poco los criterios que utilizamos para empezar con ellos. La gran mayoría de secuelas y casos que hemos visto, lo que tratamos de evitar es el síndrome post-UCI, que se llama, ¿vale? Que, bueno, cursa sobre todo con debilidad, con pérdida de fuerza y con alteraciones tanto a nivel muscular como a nivel nervioso de los pacientes. Y está asociado pues, a un aumento de los días de ventilación mecánica, a un aumento de la estancia en UCI, y se ha visto que los pacientes tienen incluso menos capacidad funcional para hacer deporte o sus actividades de la vida diaria hasta 5 años después de su paso por la UCI. A la derecha pues tenéis un poco datos de que en 2 semanas de estancia en UCI se pierde entre un 5 y un 9% de la masa muscular y un 20 o un 25% de la fuerza. Y si además los pacientes requieren ventilación mecánica, como es el caso de muchos del COVID, pues se estima que pierden un 12,5% de masa muscular en una semana, por lo que la prevención de este síndrome es primordial. Y la prevención de estos síndromes, la principal manera de prevenirlo es con cuidado postural, ¿vale? Y con movilización precoz. La movilización precoz de los pacientes en UCI pues, ha demostrado numerosos beneficios que podéis aquí, pues los más importantes, que disminuye la estancia en UCI, estancia hospitalaria, reduce el tiempo de ingresos y aumenta pues, la capacidad funcional con la que sale el paciente de la UCI. Este era un poco el protocolo que usábamos de movilización. Bueno, este es el que se recomienda porque es un poquito ideal, porque pone el uso del ciclo ergómetro, que son 2 pedales, para que los usen los pacientes en la silla de la cama. En nuestro hospital no lo tenemos, tampoco tenemos la prensa que es para que hagan fuerza con el cuádriceps. O sea, esto es un plan un poco ideal de lo que habría que hacer en fisioterapia de los pacientes en UCI. Y lo que es la fisioterapia respiratoria, lo que os he dicho, solamente en casos seleccionados, siempre con unos criterios de estabilidad y valorando mucho el riesgo-beneficio, ¿vale? Y se recomienda siempre que se haga por un equipo de rehabilitación experto en fisioterapia respiratoria. Y algunos de los ejercicios pues, van destinados a asistir a la tos, a asistir a la aspiración, a trabajar todo lo que es la musculatura inspiratoria y ayudar en la fase de ventilación mecánica y en la fase de destete, que es cuando se quita la ventilación mecánica de los pacientes. Luego también es importante pues, la rehabilitación al alta, y esto es un ejemplo de algunos de los trabajos que les mandamos a los pacientes, tanto de entrenamiento aeróbico como entrenamiento de fuerza. Y siempre le decimos a los pacientes, muy importante, con monitorización, ¿vale? Que puede ser desde la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno o escalas de esfuerzo percibido, la sensación de fatiga que tengan los pacientes. Secuelas, pues hemos visto o estamos viendo y todavía desconocemos muchísimas secuelas, ¿vale? Debidas a la propia fisiopatología del virus, debidas al tiempo de ingreso. También estamos viendo secuelas iatrogénicas, es decir, debidas a nuestra actuación como sanitarios, tanto por la medicación como por los procedimientos, los pacientes que se tenían que pronar, etcétera. Algunos han acabado con lesiones nerviosas en esos cambios posturales. Luego secuelas, como bien ha comentado José Ángel, pues en el retraso diagnóstico, en el tratamiento de otras enfermedades, y secuelas derivadas del confinamiento, ¿no? Sobre todo en personas mayores, personas con patologías que requieren movilidad o que requieren pues, muchas veces trabajo cognitivo o etcétera, de contacto con el medio, pues se han visto secuelas. Y tipos de secuelas, pues en rehabilitación sobre todo estamos viendo respiratorias, neurológicas, musculares, cardíacas, pero
bueno, se ha visto que afecta prácticamente a cualquier órgano y seguro que en secuelas médicas os puede contar mucho más y también pues han visto secuelas psicológicas y cognitivas. Esta imagen ya la ha puesto José Ángel, pero también a mí me gustaba mucho. Y nada, poco más a añadir a lo que os ha contado, solo que habría que añadir una nueva ola con la segunda ola que estamos viviendo ahora mismo. En la consulta actual de rehabilitación, pues como os he dicho, nos hemos tenido que reinventar un poco. Es verdad que ahora estamos recuperando, o ya estamos prácticamente en ritmo normal de pacientes presenciales, pero durante muchos meses hemos estado con consulta telemática o telefónica, porque no simplemente era llamar por teléfono, no tenemos medios, ojalá los tuviéramos para hacer videollamada con el paciente y nos facilitaría un poquito la exploración. Entonces hemos habilitado una consulta post-COVID para ver todas las secuelas que os comentaba y estos son algunos de los ejemplos. Pues hemos hecho guías de ejercicio para los pacientes, nos hemos reinventado, yo me he hecho youtuber, hemos hecho alguna aplicación y bueno, pues los pacientes que lo requieren siguen viniendo al gimnasio con todas las medidas de precaución posible. No quería dejar pasar esta charla sin hablaros un poco de la actividad física durante y post-COVID, ya que yo soy un devoto y un fiel creyente de los beneficios de la actividad física, y además creyente, y además practicante, perdón. Y nada, pues que es muy importante, a pesar del COVID, mantener la actividad física. Por eso también estoy de acuerdo en ciertas comunidades autónomas que se han cerrado gimnasios, se ha prohibido la actividad física, cuando creo que es una prevención primaria y un tratamiento de muchas enfermedades buenísimo. Que el ejercicio físico moderado y regular ha demostrado que mejora el sistema inmune y en otros virus como el SARS anterior se ha visto que reducía el riesgo de infección y de secuelas. Que sí que se ha visto que el ejercicio físico y extenuante durante largos periodos de tiempo tiene un factor inmunodepresivo, por lo que puede provocar un mayor riesgo de infección. Y bueno, si es positivo, se recomienda un ejercicio físico de intensidad muy leve y siempre con mascarilla. Y si ha sido asintomático, pues una reincorporación al ejercicio de la actividad física siempre gradual y con monitorización, ¿vale? Como he dicho. Esto también me parecía interesante incluirlo, ya que bueno, la Sociedad Española de Medicina del Deporte ha sacado un comunicado sobre el uso de mascarilla en el deporte, que es algo que me preguntan mucho, ¿no? Muchos amigos y muchos pacientes. Lo que se ha visto en los poquitos estudios que hay sobre el uso de mascarilla en el deporte es que las mascarillas FFP2 sí que descienden significativamente todos los parámetros de cardiorrespiratorios, metabólicos y de rendimiento del deportista. Pero las mascarillas quirúrgicas bajaban un pelín esos parámetros, pero no de una manera significativa. Lo que sí que se ha visto, pues que bajaban parámetros de confort, ¿no? Pues el paciente sentía más calor, más resistencia a la respiración, más ansiedad, pero no afectaban prácticamente al rendimiento. Por lo que el uso de la mascarilla quirúrgica es una medida muy importante en la práctica de actividad física y deportiva no profesional, especialmente si se hace como en mi caso, que he jugado al balonmano en recintos cerrados y que además es un deporte de contacto. Para los que no conozcáis, también me ha parecido interesante poneros esta web, ¿vale? Que va poniendo los datos de Aragón y me parece muy interesante, yo lo voy mirando y como también ha comentado José Ángel, ahora está la situación peor que aquí en Madrid. Y podéis ver pues tanto las PCRs que se han hecho, va prácticamente al día con un par de días de retraso suele ir, ¿vale? Y también pues los hospitalizados en cada hospital, tanto en planta como en UCI. Y ya para cerrar esta charla, un poco como resumen de lo positivo y negativo sobre todo esta primera ola en la que yo he trabajado un poquito más. Ahora esta segunda ola, pues ya no, de momento no nos han requerido para ayudar y solo estoy viendo las secuelas. Pues lo positivo sería el trabajo en equipo en el hospital, ¿no? Que todo el mundo estaba dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. La solidaridad también que vimos por parte de muchas personas y empresas que nos ayudaron, pues las guardias a lo mejor enviándonos comida o enviándonos equipos de protección, la capacidad de adaptación de muchísimos profesionales y lo pongo entre comillas, la mayor importancia que no sé si se han dado cuenta los políticos y la sociedad que tiene la sanidad para nuestro sistema. Como negativo, pues que era una enfermedad completamente desconocida y sus secuelas,
por supuesto, pues el número de fallecidos, la lejanía de las familias, que también era una cosa difícil de gestionar, la falta de recursos de los pacientes y, bueno, pues que muchos sanitarios fueron infectados y la duda de si hemos aprendido algo o no hemos aprendido algo de aquella primera hora. Esta es un poco la bibliografía y esta sería la charla. Cualquier duda, pues intentaré resolver otra, pero seguro que José Ángel sabe mucho más del tema que yo. Eso es todo. ¿Cierras? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Paso la palabra a Tomás Marco. Sí. Buenas tardes a todos los que os habéis conectado con la Casa de Aragón. Gracias en especial a los dos ponentes, José Ángel y Marco. Y yo he querido recopilar un poquito de las ponencias que habéis hecho, que creo que merece la pena, por lo menos, interpretarlas. En la de José Ángel me han parecido muy bien, las curvas han sido muy explícitas, sobre todo el día que se inició la pandemia, el día que empieza a haber un pico masivo, el día que empiezan a fallecer. Esas curvas pues son para hacer estudios en epidemiología muy interesantes, ¿verdad? Me ha gustado también por parte de José Ángel cuando dice que la segunda oleada quizás viene como consecuencia de ese anhelo que teníamos todos por alcanzar la nueva normalidad. Nos has puesto esa fotografía del Pirineo y esas ganas de salir, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto esta segunda oleada no debió de haber sido antes prevista, porque se hablaba siempre de esto. Bueno, realmente siempre se ha hablado de lo que podía ser una lucha biológica, ¿no? Pero esta segunda oleada estaba muy bien predicha muchas veces, ¿no? Y ha sido interesante por el temor que ha pasado la gente de Madrid, que he creído entenderte que Madrid de alguna manera ahora estaba más o menos controlada, o bastante controlada. Por parte de Marco, que es como siempre muy interesante y muchas gracias, nos has dicho que las mascarillas quirúrgicas nos podrían ser útiles para estos que queremos hacer deporte no profesional, o bien que queremos sobre todo la bicicleta o todo ello. Hay quizás un tema también muy importante, si las FFP3 evitan los aerosoles, el tema de los aerosoles, si se podría decir que con estas mascarillas se podría estar en interiores tipo gimnasios donde va gente que no quiere dejar de hacer deporte y son lugares de relativo riesgo al no haber una buena ventilación, si esas mascarillas pues podrían servirnos de esos aerosoles. Hay una cosa que nos ha dicho también Marco, que es muy interesante para la época que nos viene, que dice que si hay duda, preguntar a gente que sabe. Esto va a ser muy interesante también, porque cuando venga el invierno se nos pueden juntar 2 o 3 procedimientos patológicos de interés. Uno que puede ser el catarro de origen alérgico desencadenado por el frío, pero que a veces se acompaña también con importante cantidad de virus. ¿Cómo lo vamos a diferenciar bien de cuando sea un proceso gripal puro o cuando pudiera ser un COVID? Esto va a ser interesante que podamos saber preguntar a los que de verdad saben, porque como empecemos a hacer preguntas a la vecina o lo que oíamos, pues podemos crear más confusión, ¿no? Es también muy importante las secuelas que nos has recordado en esos cuadros tan magníficos. Si la rehabilitación va a ser posible rehabilitar a estos enfermos para llevar, digamos que una vida pues prácticamente o correcta o buena o digna. Todo ello pues creo que es muy importante poderlo recordar. Y nada más, agradeceros vuestras ponencias y creo que deberíamos de dar paso ya a las preguntas que pudiera haber. Perfecto. A ver. Si alguien tiene alguna pregunta, puede darle al botoncito de reacciones en la parte inferior y levantar la mano.
O bueno, abrir directamente el micrófono, porque no somos muchos. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí. Se te oye, no te veo en pantalla, pero se te oye muy bien. Hola, Montserrat. Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes. ¿Qué tal? Vamos tirando poquito. Me han encantado las dos conferencias, sobre todo, bueno, más la primera quizás porque yo no sabía de todas esas secuelas. Y al verlo, pues claro, ay, madre mía, dices, bueno, virgencita, virgencita, nada más, gracias. Es muy buena, informativamente muy bueno. Las dos, ¿eh? Gracias, Monse. ¿Puedes hacer alguna pregunta de las que me comentabas, Tomás? Sí, yo quisiera hacer unas preguntas porque creo que van a ser importantes. El tema de los aerosoles, tan discutidos por la Organización Mundial de la Salud, pero tan afirmados por grupos de científicos, cualquiera de los dos ponentes que nos pueda contestar si de verdad esos aerosoles son un auténtico peligro o solo se dan en lugares cerrados donde no hay ventilación. ¿Qué es lo que nos podéis confirmar referente a ellos? Sí, yo creo que lo puede contestar igual Marco que José Ángel, ¿no? Bueno, yo, si quieres, vamos. A ver, yo soy internista, no soy epidemiólogo y supongo que la OMS sus razones tendrá para no confirmar al 100% esto de momento. Es cierto que hace un año es una enfermedad que no conocíamos, pero bueno, sí que también es cierto que ya hace tiempo que se recomienda, pues, aparte de la distancia física, el uso de mascarillas, ¿no? Y el lavado de manos, pues bueno, se añade, que son las 3 M's a cumplir, evitar las 3 C's, ¿no? Los sitios cerrados, concurridos y en cercanía. Es verdad que hay algunos artículos que son muy claros al respecto de transmisión por aerosoles, pues bueno, con casos en algún coro, en algún autobús, incluso creo que ha habido uno ahora muy reciente en un avión, ¿no? A ver, es difícil demostrar al 100% que se transmita por aerosol, pero bueno, la consecuencia, vamos, yo creo que ahora mismo hay que, a nivel nuestro, hay que ser prácticos y recomendar lo que decimos. Evitar en lo posible los sitios cerrados. Si estamos en un sitio cerrado, sobre todo personal de riesgo, pues con FP2, mejor que mascarilla quirúrgica, porque la mascarilla quirúrgica no es un equipo de protección. O sea, ya sabemos que la mascarilla, esa simplemente lo que impide es que nosotros justamente infectemos a la otra persona. Si lo usamos todos, pues reduce muchísimo la capacidad de transmisión, ¿no? Y bueno, pues es que supongo que, bueno, por ejemplo, en los colegios ahora mismo ha salido un protocolo de ventilación. Siempre es preferible la ventilación física a, por ejemplo, los filtros EPA, que sería la siguiente opción. Bueno, en caso de lugares de no poder ventilar, como ya se está usando, por ejemplo, en quirófanos para purificar el aire, en los aviones, pues bueno, se puede considerar en otros sitios, pero es cierto que si se asume al 100% la transmisión por aerosoles, pues hay muchísimas actividades que habría que replantearse. Y bueno, ahora mismo yo creo que, por ejemplo, una cosa que hay que valorar es, por ejemplo, cerrar los interiores, todas las actividades en interior, pues tanto de hostelería, etcétera, pues dando unas ayudas específicas para evitar justamente la transmisión en esos sitios, pero evitar también llegar al confinamiento generalizado. No sé si he hablado claro o he dicho, hasta aquí puedo leer. Muy Sí, bien. yo un poco en la línea de José Ángel, tampoco como médico rehabilitador es que puedo hablar mucho sobre el tema. Sí que he visto algunos de los artículos que comentaba del coro y bueno, no sé hasta qué punto o cuánto tardaremos en saber si 100% los aerosoles se transmiten o no. Pero lo que está claro es que bueno, siempre que podamos estar en un sitio lo más ventilado posible nos va a ayudar. Y yo creo que
si precisamente ahora están creciendo mucho los casos, pues es porque tendemos más a meternos en sitios cerrados con la llegada del frío y quizá por eso en verano pues hemos estado un poquito más aliviados porque tendríamos a estar en espacios más abiertos. Muy bien, Marco. Yo quisiera haceros otra pregunta también. ¿A qué se llama un contacto estrecho con un positivo? ¿Cuánto tiempo sería el que habría que estar con un positivo para prácticamente tener seguridad de que el contagio se va a dar? En teoría creo que son más de 15 minutos, ¿no? En un espacio cerrado y sin mascarilla. No sé si José Ángel me puede corregir o confirmar. Sí, a ver, me parece, porque cambian tanto los protocolos, Eso. pero sí, más de 15 minutos, a menos de 1,5 metros y Eso. sin equipo de protección, sin mascarilla. Por eso, bueno, teóricamente una cosa así un poco polémica cuando se ha dejado de testar los contactos escolares es que se supone que bueno, todos están con mascarilla, están más o menos a la distancia de seguridad, en sitios ventilados, etcétera. También es cierto, por ejemplo, que se ha visto que la transmisión en los colegios es muy baja y en ese sentido también en Europa, por ejemplo, en este segundo posible confinamiento, de entrada se están excluyendo los colegios, que bueno, en marzo se incluyeron también porque en ese momento no sabíamos cómo afectaba a los niños. Es verdad que los niños, incluso muchos casos que lo desarrollan, es transmitidos por los adultos, ¿no? Y bueno, otra cosa que también ha cambiado es que la población mayor, de mayor edad, que sabemos que el COVID es en la que tiene más riesgo, pues yo creo que en esta segunda ola se han autoconfinado, ¿no? Todos tenemos pues, muchos familiares o muchos conocidos que les llevan la compra a su familia o, en fin, que evitan salir al máximo de casa. Es verdad que la población juvenil es más difícil hacerle entender porque encima, bueno, como 40% de ellos lo pasan asintomático, pues bueno, desgraciadamente se ha extendido la idea bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra vida. A ver, que no se puede generalizar, porque yo conozco casos cercanos en mi familia, pues que todos son bastante responsables y alrededor suyo también. Pero bueno, siempre hay una minoría que es imposible de convencer, no ya de controlar, porque tampoco podemos poner un policía detrás de cada persona, pero bueno, sí que así como en la primera ola las imágenes un poco, por así decir, truculentas o terribles no salieron, ahora sí que se está haciendo un poco una estrategia como con los accidentes de tráfico y la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que realmente cuando se empieza a enseñar sangre y las secuelas, ¿no? Que como muy bien ha explicado Marco, pues bueno, la gente se lo empieza a tomar un poquito más en serio. Yo creo que siempre hay que convencer más que vencer, ¿no? Y bueno, pues mientras el 90-95% de gente cumpla las normas y el resto pues sepa que se arriesga a pagarlo en sus propias carnes o en el bolsillo, pues la cosa debería ir mejor. Y perdón que igual me he salido del tema. No. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si me permitéis otra duda que está relacionada con los asintomáticos, ¿no? Las pruebas de PCR tienen mucha sensibilidad, pero tienen también un margen de error muy grande, ¿no? Y no sé qué posible relación podría haber entre esos falsos positivos que dan las PCR y el porcentaje tan amplio que hay de asintomáticos. Porque claro, uno de los problemas que ha planteado, sobre todo el querer dejar a los asintomáticos en cuarentena, es que ellos, al encontrarse perfectamente, pues no atienden a esa razón de que pueden ser factores de contagio, ¿no? Pero es que si las PCR estuvieran dando tantos falsos positivos, podría ser que se estuviese catalogando como asintomáticos gente que ni siquiera tiene el virus. No sé vosotros qué sabéis referente a este tema. No Yo sé. creo en la fiabilidad de las PCRs, incluso siendo asintomático, y lo que ha comentado un poco José Ángel, el que te haga asintomático muchas veces te piensas que no es una enfermedad que te va a afectar o que no es tan grave como te cuentan, y hay gente que tiende a saltarse esos confinamientos, pero yo creo en las PCRs. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con ese tema. Sinceramente,
La PCR lo que demuestra es que hay secuencias virales, ¿no?, que se amplifican por la reacción esta de cadena polimerasa, y lo que muestra es que hay presencia del virus. Entonces, yo no me atrevería a decir que hay falsos positivos de PCR. De hecho, mientras hay una PCR positiva hay virus. Otra cosa es que sea más o menos activo, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros que tenemos también consulta de seguimiento post-COVID, normalmente a un personal que tiene, vamos, contacto con otras personas de riesgo, que sigue teniendo una PCR positiva, aunque esté asintomático, se sigue considerando activo, porque hoy por hoy, eso ahora mismo, mira, ahí está el debate más bien hacia el otro lado, son los test de antígeno. Los test de antígeno, digamos que tienen una sensibilidad bastante baja en los asintomáticos. Entonces, esos sí pueden dar falsos negativos. En ese caso, muchas veces se confirma con la PCR. Por eso, en los hospitales los usamos poco, salvo en urgencias, que es donde pueden ser más útiles, en primaria o en residencias, porque cuando hay síntomas y el test de antígeno es positivo, ahí asumimos que es un paciente infectado y contagioso, porque el test de antígeno lo que digamos que detecta es el virus, como decía un compañero esta mañana, completo, armado. O sea, más que el virus lo que detecta es que esa persona es contagiosa. La PCR es verdad que puedes tener restos virales y bueno, nosotros hay gente que la sigue teniendo positiva a los 2 o 3 meses, pero es también, y hombre, les decimos no te alarmes, pero tampoco se les deja volver a la actividad porque todavía no sabemos muy bien el grado de infectividad de esas personas. Eso es hoy por hoy complicado, pero ahí hay un debate, o sea, un poco resbaladizo, ¿no? Yo no creo que haya falsos positivos de la PCR, sino que la PCR detecta restos de virus, que a lo mejor esa persona no es contagiosa, pero no podemos asegurarlo. Entonces, ante la duda, esa persona se tiene que considerar infectada. Mientras no tengamos, ya sabéis los que somos sanitarios, que ninguna prueba médica ni de otro tipo tiene un 100% de sensibilidad y especificidad. Pero hoy por hoy la PCR positiva es la prueba más fiable que tenemos. De hecho, una de las dudas que había con las cifras que habían descendido en Madrid era que si el uso de antígenos, por ejemplo, en población asintomática como cribado, es que eso no está demostrado. Sí que puede ser que detecte al que es infectante. Entonces pero eso todavía está por demostrar, fíjate lo que te digo, Tomás. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también una pregunta yo aquí en la pantalla me sale como JM sobre secuelas neuropatológicas. Creo que esto pues sería la pregunta dirigida a Marco. Secuelas neurológicas estamos viendo muchas y muy variadas, ¿no? Sí, me preguntabas, José María, levantabas la mano, ¿querías algo? Creo que Carlos Moore también quiere hacer una pregunta para después, ¿no? Vale. Para después, venga. Eso, como decía, pues estamos viendo muchas secuelas neurológicas y muy variadas, ¿no? Desde cefaleas, que sería un poquito, pues, digamos, la más leve, hasta neuropatías, que es lesiones de nervios, síndrome de Guillain-Barré, que cursa con paraparesias o tetraparesias, ictus, también se ha visto aumentada la incidencia de ictus, o sea, son muchas las secuelas neurológicas que estamos viendo y además de las neurológicas causadas por el propio virus, como he dicho, pues muchos ictus que en su día llegaban a urgencias pasados que no se les pudo hacer la fibrinolisis, con lo cual las secuelas que tienen son mucho más importantes. Muchos pacientes crónicos con espasticidad, que es rigidez muscular, a los que pinchamos cada X meses, que estos meses no se han podido pinchar y vienen con muchísima más rigidez. Y bueno, son muchas las secuelas que estamos viendo, en concreto neurológicas de las que más. Marco. Sí. Es que no se ha oído. No, creo que había otra pregunta de Carlos, ¿no? Sí.
¿Me oís ahora? ¿Sí? Ahora sí. De acuerdo. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a ambos, de verdad, colegas y paisanos, por la buena descripción de lo que fue, pues no sé cómo llamarlo, el meteorito, la explosión, el tsunami, el maremoto, lo que nos vino en Madrid en marzo, de una forma súbita, rápida y catastrófica. Pero bueno, mis dos preguntas, que son muy rápidas, que también podríamos hablar muchísimo de todo lo sucedido, son para mi paisano y buen colega de hospital durante casi 5 años y medio, a José Ángel. La primera es obvia, ¿cómo estamos en nuestra querida Fuenlabrada? Porque epidemiológicamente hubo muchos días que superamos los 1.000 casos por 100.000 habitantes, en una línea muy alta que obligó lógicamente al confinamiento de varias áreas básicas de salud en Fuenlabrada. Y la segunda, más en tu rol de internista, se ha hablado mucho del tratamiento con el Remdesivir y con su eficacia, y quería preguntarte tu opinión sobre ello, pero también si conoces alguna línea de investigación sobre algún inhibidor de la interleuquina 6 que se está probando en muchísimos países, pero que no hay nada todavía sustancioso, que no hay una N suficiente como para pensar en ello. No sé si conoces algo en esta línea. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y un placer verte por ahí. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo enorme. Y bueno, pues Fuenlabrada, como decía, vamos un poco con la tónica de Madrid. Yo, como he comentado, a primeros de septiembre, cuando volví de mis vacaciones, me asusté porque la progresión volvía a ser casi exponencial, ¿no? Volví, había 50, la semana siguiente había 100, luego hubo que duplicarla. Ya sabes que en el pico, por lo que he comentado, llegamos a tener 500 pacientes ingresados, de ellos 50 en la UBI, más la carpa en el parking, y 200 pacientes el día 2 de abril. Todavía me acuerdo la reunión en el salón de actos, que había 200 pacientes esperando cama en urgencias. O sea, hubo gente que tuvo que dormir en el coche y volvía por la mañana, entraba y preguntaba si ya tenía cama. O sea, bueno, gracias a Dios esos no necesitaban oxígeno y algunos se pudieron ir al IFEMA, que fueron un poco, como decía antes Marco, los más leves. Y ya digo, bueno, después del pico actual, que fue más o menos a la última semana de septiembre, parece que vamos de bajada. O sea, que yo ahora mismo, como comentaba, que hoy no sé qué habrán decidido en el Consejo Interterritorial, porque nos hemos metido y están ahí deliberando, pero mi impresión es que en Madrid ya hemos pasado el pico de la ola, como están en las gráficas, parece que vamos para abajo. Eso no significa que nos podamos confiar, porque ya digo, las UCI siguen llenas y bueno, estamos defendiendo como gato panza arriba el resto de la actividad. Y bueno, respecto a tu segunda pregunta, que es muy dirigida y muy interesante, y uniendo con lo que ha explicado, lo que comentaba antes Marco, a ver, yo tampoco he querido dar una charla muy técnica porque, bueno, pero por que os hagáis un poco una idea, la infección, cuando es sintomática, tiene una primera semana más o menos que es de replicación viral, los primeros 7-10 días, y la segunda semana es un poco cuando se desencadena la reacción inmune, ¿no? Que es la peligrosa, ¿no? Siempre nosotros, yo que estos meses hemos estado todos haciendo mucha telemedicina, pues con nuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros, porque todo el mundo ha estado desbordado y todo el mundo, pues bueno, hemos intentado ayudar en lo que hemos podido. Siempre la primera pregunta es, a ver, ¿pero qué día empezaste los síntomas? ¿En qué día estás de síntomas? Porque la segunda semana, alrededor del día 10-14, es la preocupante. ¿Y por qué? Porque ahí la respuesta inmune propia de nuestro organismo, no ya realmente el virus, es la que ataca sobre todo los pulmones, pero puede dañar cualquier órgano, tanto, bueno, pues el corazón, los nervios, el cerebro, hay más, bueno, hay más ictus, hay más polineuropatía. Es verdad que luego, después de eso, hay una tercera fase todavía, que es la de las alteraciones de la coagulación, que bueno, esto fuimos aprendiendo sobre la marcha. Entonces es verdad que, por ejemplo, ahora mismo la mortalidad de la segunda ola en los hospitales es bastante menor gracias a lo que hemos aprendido, y las cosas que hemos ido quitando de los protocolos que usábamos al principio, como la cloroquina, como los antivirales, que luego se ha visto al revisar los datos que no servían para gran cosa, incluso podían provocar daño, ¿no? Entonces nosotros ya en ese primer periodo, a partir de, fíjate, analizamos, Carlos, con gente muy buena, David Bernal, con los de infecciosas, Chema, Juan Víctor, que han dirigido un poco todo, y con farmacia, y ya vimos que, por ejemplo, hay marcadores que nos indicaban
que la tormenta de esa inmune era inminente, ¿no? Y era un aumento en la necesidad de oxígeno y una subida de los marcadores inflamatorios en los análisis, ¿no? La PCR, por ejemplo, la interleuquina, como has comentado y tal. Entonces, en ese momento, meter un bolo de corticoides de dexametasona, la baratísima dexametasona, que es por ahora el único tratamiento que ha demostrado que reduce la mortalidad en la COVID grave, pues los pacientes mejoraban y se evitaba que muchos de ellos acabaran en la UCI, donde desgraciadamente ya supone 2-3 semanas de ingreso y unas secuelas en muchos casos terribles, ¿no? Y bueno, pues este grupo de inmunólogos infecciosos se han probado muchas cosas, ¿eh? Yo sé que, por ejemplo, en la Jiménez Díaz han estado probando con ciclosporina, cada centro un poquito, pues según lo que tenía disponible y su experiencia previa. Nosotros con el tocilizumab creemos que hemos tenido una buena experiencia, pero bueno, hay que ver lo que revisa la literatura, porque desgraciadamente, por ejemplo, el Remdesivir, que parecía inicialmente muy buena opción, pues los resultados por ahora no son favorables, incluso aplicándolo temprano. Habrá que ver porque todavía hay estudios en marcha. Desde luego, ahora sí lo que está claro es que todos los tratamientos que se aplican dentro de estudios clínicos y concretamente en el hospital. David Bernal ha empezado uno con nimatinib, hay baricitinib, en fin, digamos, tratamientos monoclonales dirigidos a frenar las interleuquinas, que son las que producen esa tormenta de citoquinas. Y bueno, espero no haberme pasado en la cosa técnica. Muy bien. Ha entrado una pregunta que va dirigida a Marco, que dice qué ha sido lo más impactante que ha sentido en este tiempo de pandemia. Perdón, que estaba silenciado. Lo más impactante, yo diría que pues esos días en los que me tocó ayudar en la urgencia y que he dicho pues, que había en la sala de espera más de 200 personas pendientes de ingreso. Algunos de ellos compañero médico, recuerdo un adjunto de traumatología que estaba ahí esperando en la sala de espera y ni siquiera siendo eso de la casa, ¿no? Que decimos comúnmente en el hospital, había un sitio donde poder ingresarle y donde meterle, ¿no? Y en esa sala de espera, pues desgraciadamente hubo gente que se puso muy mala y que llegó incluso a fallecer. Y eso ha sido lo más impactante, ¿no? Ver gente que no tienes donde meterlas ni ayudarles en sus últimos momentos. Y luego también, pues, muy impactante, sobre todo, pues, la gente que llegaba, se despedía de sus familiares a la entrada del hospital y no volvían a saber nada de ellos hasta que tú los llamabas y podía cambiar mucho de cómo los llamabas un día a cómo se efectivamente empezaba esa tormenta de citoquinas que comentaba José Ángel, que se ponían malos muy rápido. A lo mejor le habías comentado que el paciente iba bien y en 2 días le estabas diciendo que estaba pronado en la UCI, ¿no? Y pues muchos casos de fallecimientos sin poder despedirse de sus familiares. Y yo creo que eso ha sido lo más impactante que he vivido. Muchas gracias, Marco. Ha entrado otra pregunta que viene Evaro Rodríguez Bielsa y no sé si la podría hacer él directamente porque no he podido coger exactamente qué es lo que preguntaba. Rodríguez Bielsa. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones que realmente han resultado súper interesantes y como aragonesa me siento muy orgullosa de tener profesionales del calibre profesional y humano como ustedes y muchas gracias por su labor realizada hasta ahora y por la labor que queda lamentablemente por realizar en los próximos meses. Mi pregunta vendría primero, por un lado, casos, por ejemplo, que ha habido positivos, donde una PCR ha dado positivo, posteriormente ha dado negativo, ¿cuál es la garantía efectivamente que no se puede contagiar? Porque si he entendido, aunque de una PCR de negativo, puede haber durante unos meses que el virus siga presente en el cuerpo, es decir, si la fiabilidad de esa PCR negativa es 100% real. Esa sería, bueno, fundamentalmente mi primera pregunta y luego los casos que ha habido casos confirmados de COVID. Se habla mucho sobre la posibilidad de volver a contaminarse o sobre cuánto tiempo se pueden tener anticuerpos, si nos pueden hablar un poquito
sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, pues te contesto yo mismo. A ver, puede haber una PCR negativa que, bueno, que sea un falso negativo. Porque, bueno, yo hay veces que algunas imágenes que echan por la televisión que meten la torunda, me parece que fue Rosalía, que lo colgó en su Instagram y es que le metían el palo así, bueno, pues como quien se mete un bastoncillo en la oreja. Que digo, bueno, para empezar le van a perforar la membrana esta perforada del cerebro y, bueno, pues ahí no van a pillar el coronavirus de ninguna manera. O sea, la PCR, por ejemplo, para mayor seguridad, se hace con una torunda especial flexible y se mete por un orificio nasal hasta el fondo, por el otro orificio nasal hasta el fondo y una tercera toma en la faringe. Eso es una PCR como debe ser. Y aún así es verdad que alguna vez, bueno, pues puede ser que la zona que toque, o porque haya moco o por lo que sea, no pillas el virus. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, para ingresar en el hospital un paciente, seguro que en el clínico pasa igual, claro, tenemos plantas COVID y plantas no COVID, pero cualquiera que entre por otra cosa con la incidencia que hay, pues puede tener el COVID asintomático, ¿no? Entonces, por protocolo, se hacían 2 PCRs separadas de 24 horas. Ahora se ha visto que realmente haciendo 2 PCRs en unas pocas horas, si ambas 2 son negativas, ya prácticamente te excluye que esa persona tenga el COVID, ¿no? Ahora, también es cierto que al día siguiente lo puede desarrollar y tener una PCR positiva. Eso es así, o sea, eso es así. Pero bueno, ya digo que hoy en día que ya la PCR se ha sistematizado, está todo protocolizado, es la técnica más fiable, bien hecha, ¿no? Y bueno, creo que la segunda parte de la pregunta era las reinfecciones, porque se ha cortado ahí un momentito. Y a ese respecto, bueno, pues evidentemente están descritas, puede haberlas, parece que la estirpe inicial que vino en febrero o marzo, bueno, de Italia a China, porque luego se ha visto que ha entrado, hay como 500 subtipos, vamos, 500 entradas, es distinta a la que está circulando ahora, que bueno, el primer punto que se ha identificado, curiosamente, es en el brote de Lérida y la franja de Huesca. Pero claro, esto también hay que ser muy cuidadoso, porque como dijo nuestro paisano y colega Fernando Simón, ahí se ha identificado, pero ahí ha llegado de algún sitio. O sea, no vaya a ser que nos llevemos encima ahora la cosa de la gripe española como, pues eso, la COVID española, ¿no? Realmente resulta que hemos hecho un esfuerzo por tipificar el virus y lo hemos identificado. Y es verdad que esta segunda ola parece que es una variante como más contagiosa, pero curiosamente que produce menos daño pulmonar, ¿no? ¿Puede haber una reinfección? Pues sí, puede haberla. Son casos aislados. Yo, por ejemplo, en el hospital, pues he conocido hace poco el caso de un colega. Pero bueno, se ha demostrado, porque creo que hay incluso un médico ruso que se expuso voluntariamente después de haberlo pasado y tener anticuerpos. Es verdad que los anticuerpos parece que protegen mínimo 6 meses, pero bueno, también es cierto que parece que hay gente que es inmune sin tener anticuerpos y gente que lo ha pasado y es inmune y no genera anticuerpos, porque el sistema inmune es muy complejo, no son solo los anticuerpos, hay muchos tipos de anticuerpos de superficie, los IgA, los IgE que son los que producen la alergia, los IgM que son de infección aguda, los IgG que son los que parece que protegen, pero también está la inmunidad celular, que esa es la que guardan los linfocitos de memoria. Entonces, esto está todavía en investigación. Consejo, aunque se haya pasado la COVID, hay que seguirse protegiendo igual, porque, bueno, ya digo, el virus puede ser distinto y volvernos a afectar. Infecciones graves, ha habido alguna descrita, concretamente creo que fue un médico del Clínic de Barcelona, pero también es verdad que, por ejemplo, en julio-agosto todavía no se había descrito la reinfección, por lo cual cuando alguien ingresaba con una neumonía y ya había pasado el COVID, pues muchas veces no se hacía nueva PCR. Ahora
cuadro respiratorio que ingresa, aunque haya pasado el COVID, se vuelve a repetir la PCR. O sea, en ese sentido, que estéis tranquilos porque hay, posibilidad de detectarlo, pero bueno, siempre en el sentido de, bueno, no, yo como ya he pasado el COVID ya no me pongo mascarilla, pues no, eso es justamente la actitud incorrecta o peligrosa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Si hay alguna otra pregunta, si no, podría haceros yo otra, quizá abusando, ¿eh? Bueno, esto ya realmente casi no es científico, es casi pseudofilosófico, ¿no? Pero las vacunas están prácticamente, pues casi acabada ya la tercera fase de ellas, ¿no? Y ahora pues vendría una fase que sería de ir probando su poder antigénico y valorar la exención que tiene de riesgos, ¿no? Pero esa fase puede ser pues todo lo larga que quieras para asegurarte en seguridad. Pero vosotros que conocéis la situación que está sufriendo la pandemia, con el aumento tan grande de casos que veis, ¿no creéis que a lo mejor se podría cortar un poco esa fase 4 y empezar con un cierto riesgo que duda cabe, o no merece la pena y hay que seguir esperando? Porque los sistemas que tengamos de prevención pues puedan ser suficientes para pararla y no tener que recurrir a una vacunación con excesivo riesgo. ¿Cómo creéis vosotros que se podría actuar? ¿Marco o José Ángel? No sé, José Ángel, no sé muy bien qué decir a esta pregunta. Yo, o sea, creo que habría que esperar a que la vacuna saliera con total garantía, ¿no? Con todas sus fases bien testadas y sabiendo bien todos los efectos secundarios que puede provocar, y mientras tanto pues seguir con las famosas medidas de prevención. Pero, sí, yo, creo que hay que ser cuidadosos, ¿no? Pues porque para aplicar una vacuna a toda la población general no se pueden saltar fases, ¿no? Aunque nos diera la tentación. Yo creo que ahora la estrategia es ganar tiempo justamente para que las vacunas lleguen, ¿no? Tengo noticias de que, por ejemplo, la vacuna de Oxford, que es una de las que, bueno, pues que España ha invertido, participa o tiene un compromiso de compra, que además, por ejemplo, participa un enfermero español ahí en Oxford, que es bastante famoso por las redes, pues está testada, o sea, la fase 3 se testa también en población mayor. De hecho, hay alguna prepublicación de que es segura en mayores de 70 años, o sea que es justo lo que se debería pretender para estas vacunas en la primera fase, cubrir al personal más vulnerable, que evidentemente es pues como la gripe, más de 60 a 65 años para arriba, y trabajadores esenciales y sanitarios. Y bueno, porque, a ver, un poquito, a mí la gente en el hospital me pregunta, ¿tú te vacunarás? Digo, pues yo sí, yo lo tengo claro, porque para empezar, las compañías farmacéuticas, por mucho que se critiquen, no van a lanzar al mercado algo que luego, bueno, a ver si es que simplemente coste-beneficios. Y si al final produjeran daños, pues las indemnizaciones serían millonarias. Y hombre, yo creo que la ética profesional que tenemos todos también les incluye, ¿no? Y bueno, las autoridades sanitarias tampoco van a permitir, entre comillas, que seamos conejillos de indias, ¿no? Ya se está acelerando lo más posible y bueno, yo creo que de momento es esperanzador, ¿no? Alguien me preguntaba ayer qué esperamos antes, un tratamiento o una vacuna. Yo ahora mismo lo tengo muy claro, es la vacuna, porque el tratamiento es muchísimo más largo desarrollar un antiviral y sin embargo la vacuna pues simplemente es clonar los antígenos. La cosa será que luego haya que preparar más vacunas, ese es el problema, que bueno, no sabemos todavía si esto, pero me da a mí la impresión de que va a ser casi un poco como la gripe, ¿no? Que más o menos
mutado, pero desgraciadamente nosotros somos el reservorio y desgraciadamente parece que el virus está muy a gusto en nosotros y en nuestro modo de vida. Y de momento pues tenemos que asumir que vamos a vernos una temporada así por Zoom y esperemos que nos deje juntarnos en Navidad, aunque sea en petit comité, con las familias. Y sobre todo que estemos todos. Muy bien, José Ángel, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Pues yo creo, si no hay más preguntas, José María, como tú consideres. Sí, hay por ahí una pregunta de Pilar. Abre el micrófono, Pilar, que no se te oye. Pilar, es que tienes cerrado el audífono. Ya está. Ahora. No es ninguna pregunta, porque me ha parecido que las ponencias y las intervenciones que habéis tenido son muy brillantes y muy didácticas. Y preguntas, bueno, ¿habría alguna pregunta que hacer en cuanto a prevención o qué cosas se pueden hacer en cuanto a alimentación, si es que se puede hacer algo, o forma de vida, si el ejercicio, una vida sana, eso hace que seas menos propenso a coger el virus? Simplemente se me ocurría si podíais orientarnos en algo en cuanto a alimentación o costumbres aparte de las higiénicas. Y daros las gracias, porque me ha parecido que habéis tenido unas intervenciones ambos muy brillantes y felicitaros. Eso era solo lo que quería decir. Muy bien, Pilar. Bueno, Pilar, gracias por tus palabras y lo que comentas de la prevención, en lo que me concierne a mí, que es un poco más el ejercicio físico, que por lo que os he comentado, en este virus obviamente no se ha estudiado, pero en el caso, como he dicho, del SARS antiguo que vimos, sí que hay algún estudio que demuestra que un ejercicio moderado y que el paciente o la persona tenga una capacidad aeróbica y funcional y una vida activa, previene como digo, nos hace tener un sistema inmune más fuerte y en el antiguo SARS sí que se ha visto que prevenía el riesgo de infección. De hecho, perdona. Gracias, Pilar. Y de hecho la obesidad es un factor de riesgo justamente en el COVID grave para acabar intubado y en la UCI. Y por ejemplo el tabaco también se ha visto que empeora el pronóstico porque bueno, baja las defensas locales, hace más fácil que entre. Desgraciadamente en temas alimentarios no hay nada demostrado, llevar la vida lo más sana posible. Y cuidado con no os dejéis embaucar, porque siempre en las crisis surgen un poco los vendedores de crecepelo y como digo yo, la vitamina D vale para todo. Y bueno, ya por no hablar del MMS, vamos, que hipoclorito, que también será desinfectante, pero mucho cuidado con eso. Bueno, fijaros Trump, que llegó a decir casi que bebiéramos lejía, vamos, es que es increíble lo irresponsable que puede llegar a ser la gente. Sí, ahora tratan de vendernos la vitamina D, que eso es por lo que... Ahora y siempre. Ya, pero si te confinan no puedes tomar... Bueno, a ver, si estás... Comer variado y sano y hacer ejercicio moderado regular y vida al aire libre, que es la que nos gustaría. Es la que me gustaría hacer. Pues sin estrés, pero... Muchísimas gracias y que sigáis luchando. Que falta nos hace gente como vosotros. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Pilar. Y creo que ha desaparecido José María de pantalla. No, está por la mitad. Se ha movido la imagen. Pues sí, ahora lo vemos. Sí. Ahora lo vemos. Si no hay más preguntas, pues ya cierra Antonio. Sí, perfecto. Esta actividad. Perfecto. Bueno, la verdad que me lo he puesto Pilar muy sencillo porque como ya ha elogiado a los ponentes, que es obvio su alto nivel y lo didácticos que han podido ser, pues nada, agradecer a José Ángel y a Marco su disponibilidad, la interesante charla, lo didáctica que ha sido, cómo nos ha acercado la realidad del COVID desde su óptica, que es muy lejana
a lo que es nuestro día a día en función del campo profesional en el que cada uno está, con la dureza de lo vivido y bueno, pues que saquemos las lecciones que podamos y que en no mucho tiempo podamos superar esta fase, ¿vale? Para la casa es un lujo pues poder dar voz a profesionales aragoneses en Madrid, precisamente la esencia de la casa debe ser esta, posibilidad de encontrarnos, compartir experiencias y bueno, pues un gusto. Ha sido la Semana de la Ciencia y de la Innovación, su 20ª edición. Nosotros ya empezamos a ser un clásico en ella y muy gustosos de haber contado con vosotros. Por otra parte, justamente este año cumple la casa el 90 aniversario, que también pues el tema del COVID ha impedido pues hacer una serie de actos pues que le diera cierta vistosidad, pero que seguro que tendremos ocasión en el futuro de hacerlo. Y nada, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa en Madrid y cualquier iniciativa o circunstancia que surja, podéis sin problema acercaros. Ya por último, pues también mencionar que hoy hemos superado con nota, yo creo, el acto online con ponentes, el primero que se ha hecho en la historia de la casa. Después de 90 años, pues también nos hemos subido al carro de las nuevas tecnologías. Y para terminar, pues me quedo con dos cosas. Lo que nos decía Marco de la actividad física, importante, y lo que nos decía José Ángel, de qué mejor que huir al Pirineo, pues para en un momento dado poder evadirse de todo esto que tenemos en las grandes ciudades, que en ocasiones pues también nos deja un poco ahí tocados. O sea que bueno, pues nada, pues muchas gracias y hasta próxima ocasión. A ver, había una persona que había levantado la mano, que creo que es Luis. Si quiere hacer una pregunta, aunque sea fuera ya, tiene que abrir el micrófono. Bueno, pues nada más. Si no contesta, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Voy a cerrar ya el... Muchas gracias. Hasta Muchas otra. gracias, un placer. Cuidarse mucho. Venga. Ser felices. Igualmente. Responsablemente. Muy bien, un abrazo. Encantado. Un abrazo. Adiós, Gracias. gracias a todos. Hasta luego. Venga. Adiós.